Cada acontecimiento registrado por los 4 autores del Evangelio está arraigado dentro del marco preciso de Yeshua, subiendo a cada una de las fiestas del Señor, tal como él estaba requerido a hacer según el capítulo 23 del libro de Levítico. En cada una de estas fiestas, Yeshua está cumpliendo las sombras proféticas arraigadas en ellas, o interpretando sus futuros cumplimientos, de modo que en los últimos días sus siervos sabrán que él ciertamente ha predicho el final desde el principio. Cada una de estas fiestas divinamente señaladas fue calculada de acuerdo al calendario lunar del Creador, que permaneció en uso por más de 288 años después de la destrucción del templo. Ese calendario lunar, gracias a los avances de la NASA en los Estados Unidos, puede revertirse con exactitud y sincronizarse precisamente con el calendario juliano, el cual fue instituido más de 40 años antes del nacimiento de Yeshua. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. Los 2 primeros capítulos de Mateo y Lucas detallan cómo el Creador interrumpió el curso de los eventos humanos para anunciar el próximo cumplimiento de 2 de los eventos proféticos más significativos en la historia de la raza humana: el nacimiento del profeta, que iba a preparar el camino de Israel, y el nacimiento del profeta, que Israel debe escuchar y obedecer, el Mesías prometido de Israel. Los detalles de cómo sobrevivieron estos 2 niños es un testimonio de cómo Dios le da a su pueblo revelación e información que trasciende el tiempo y elude los planes malévolos de aquellos que han doblado la rodilla a Satanás por parte de su reino temporal. En esta serie hemos recorrido el periodo desde que los astrónomos judíos vieron por primera vez las señales en los cielos que anunciaban el nacimiento del rey de los judíos, hasta los años de reclusión de Yohanan ben Zechariah en el desierto y el origen desconocido de Yeshua como el hijo adoptivo de Yosef ben Jacob, el constructor de Nazaret. Lucas ahora ofrece los parámetros históricos de tiempo que nos permiten señalar con precisión el comienzo de los ministerios de estos 2 profetas prodigiosos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes gobernador de Galilea, y su hermano Felipe gobernador de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanías gobernador de Abilinia, y siendo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. Y él fue por toda la región cercana al río Jordán, predicando su mensaje, el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Era el invierno del 26º año de la era común, el cual era el 15º año desde que Tiberio César comenzó su correinado con el ya enfermo Augusto César en el año 12. Era también el final del 27º año desde que Felipe, el hijo de Herodes, había comenzado a reinar en Iturea, y su otro hijo Herodes gobernaba en Galilea poco después de su muerte, poco después del eclipse lunar del 10 de enero del año 1 AS. Yohanan aún vivía en reclusión cuando recibió su comisión fatal. Él debía llamar a Israel al arrepentimiento por sus violaciones a las instrucciones de la Torá. El pueblo fue instruido a bautizarse y regresar a una vida de obediencia, poniendo en práctica los principios de cómo debemos amar a Dios y cómo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yohanan vivía en el desierto desde Hanukkah del año 1 AS, cuando escapó con su madre por la matanza de los niños por Herodes. Ahora, después de 27 años de comer langostas y miel silvestre, le fueron dadas instrucciones que terminarían costándole su vida. Él era la voz que clama en el desierto: preparad el camino de Jehová, enderezad sus sendas. Para nivelar las montañas de la religión creada por hombres y rellenar los valles de la depravación social, Juan reprendió a los líderes religiosos y civiles de la tierra de Israel: arrepiéntanse o perezcan.
Cuando muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, él les decía con delicadeza: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¡Serpientes, generación de víboras! Hagan algo que demuestre que se han arrepentido. Y no comiencen a pensar entre ustedes mismos: Abraham es nuestro padre. ¡Ja! Jehová le puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras inertes. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado de la raíz y echado en el fuego. La violación más frecuente a la Torá por parte de los fariseos era la adición de sus propios mandamientos y la eliminación de los mandamientos de Dios que no se adaptaban a su estilo de vida pervertido de la gracia. Ellos crearon su propia religión y las masas los seguían. Yohanan le clavó los pies en la tierra a estos religiosos profesionales y no tenían a dónde correr, ni en dónde esconderse. El pueblo clamaba: ¿qué haremos? Juan respondió: aquel que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, que haga lo mismo. Dejen de seguir el sueño de la prosperidad con el que el mundo nos quiere seducir. Si tienen suficiente para ustedes, den al que no tiene. Los publicanos, los llamados servidores públicos, funcionarios deshonestos de un gobierno corrupto y egoísta, llegaron a bautizarse. Moré, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijan más de lo que les está ordenado. A ustedes se les paga por hacer su trabajo. No usen su posición para robar y sobornar y pensar que nada va a suceder. No se pueden esconder de Dios. Preguntaron también los soldados: ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no hagan violencia a nadie. No hagan falsas acusaciones. Estén contentos con sus salarios. Los soldados romanos temblaban de convicción cuando Yohanan les advirtió que también tendrían que responder ante el Dios Todopoderoso por sus acciones. Obviamente no estaban contentos con sus salarios, inventaban acusaciones falsas y extorsionaban a aquellos a los cuales acusaban. Aterrorizaban a aquellos que eran incapaces de defenderse. Ellos sistemáticamente habían desarmado al pueblo, el cual no tenía la capacidad de defenderse de la tiranía élite romana. Pero hubo un hombre en la tierra de Israel que no tuvo miedo de levantarse y decir la verdad a aquellos que lo pudieron haber matado, y nadie hubiese dicho una palabra. El profeta come langosta que echa fuego de su boca. Yohanan ben Zechariah, Juan el Bautista. El pueblo anhelaba genuinamente la venida del Mesías. Todos se preguntaban: ¿no es este acaso el Mesías? Yohanan respondió: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado para lavar sus pies. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Poco después, levitas y sacerdotes vinieron a confrontar a Yohanan. Había una mikve, una piscina de inmersión en todas las comunidades, y más de 100 en el monte del templo. ¿Por qué estás haciendo esto fuera de nuestras instalaciones oficialmente santificadas? Yohanan los estaba haciendo lucir mal. Las multitudes acudían al desierto para escuchar a un verdadero profeta y luego regresar a sus congregaciones muertas con vitalidad espiritual renovada, con un celo por los mandamientos de Dios que reemplazaban al encanto social del fariseísmo. Yohanan era enfático. El cielo no escucharía sus oraciones ni les daría alivio de la opresión romana hasta que se arrepintieran y regresaran a la obediencia de los mandamientos de Dios. Él no estaba enseñando una nueva doctrina. Tal como los profetas de antaño, él estaba llamando a la nación a regresar a la obediencia de la Torá. Pues a menos que estuviesen en correcta relación con su Creador, no habría liberación de Roma y su totalitaria nueva orden mundial. La gente común, la mayoría del pueblo, se arrepintió. Decenas de miles se sumergieron ellos mismos en agua para comenzar la vida de nuevo. El pasado se borró. Se comprometieron a la obediencia de las Escrituras y comenzaron a alejarse de la religión organizada. Juan el Bautista no era un bautista. Tampoco se llamaba Juan. Se llamaba Yohanan y era el hijo de un sacerdote de la línea de Aarón, un Cohen.
y hacía algo con lo que todos los israelitas estaban íntimamente familiarizados. Yohanan ben Zeharia HaKohen estaba llamando al pueblo al arrepentimiento y los invitaba a sumergirse en el río Jordán a hacer mikve. Cuando todo el pueblo se bautizaba, se sumergía, Yeshua también se sumergió. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Juan el Bautista no era un bautista, tampoco se llamaba Juan. Se llamaba Yohanan y era el hijo de un sacerdote de la línea de Aarón, un Cohen, y hacía algo con lo que todos los israelitas estaban íntimamente familiarizados. Yohanan ben Zeharia HaKohen estaba llamando al pueblo al arrepentimiento y los invitaba a sumergirse en el río Jordán a hacer mikve. Mikve en hebreo significa concentración de agua, y en la cultura hebrea eso significa, y siempre ha significado, una completa inmersión en agua. La palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptisma, la cual viene cargada de tradiciones paganas que no tienen nada que ver con la cultura bíblica. Sin embargo, cuando una persona confiesa sus pecados y hace un pacto solemne a Dios y se sumerge completamente en agua, eso es un símbolo. Eso es un acto de fe que demuestra que el pasado ha sido lavado para siempre. El pasado es más que perdonado, está muerto y enterrado. Cuando la persona emerge de esa agua, comienza una vida nueva. En algunas tradiciones judías ortodoxas, así como en mi propia tradición personal, el rabino grita: «¡Nacido de nuevo!» cuando uno sale del agua. Ahora, Yeshua no acudió a Yohanan porque necesitara arrepentirse de pecado. No, su bautismo era para separar el comienzo de su ministerio de su vida anterior, para traer un cambio abrupto en la manera que se relacionaba con sus amigos y familiares. Ese fue el comienzo del ministerio de Yeshua. La versión Reina Valera de Lucas nos dice que llegada la ocasión del bautismo de Yeshua, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Cómo es que uno puede llegar a ser como de 30 años? En el texto griego, el contexto suministra al objeto. Yeshua comenzó su ministerio teniendo alrededor de 30 años de edad, y así es como varias traducciones lo declaran, pero los traductores al español simplificaron demasiado el griego. ¿Yeshua comenzó a ser como de 30 años de edad? La palabra como se piensa comúnmente que significa aproximadamente o cerca de, pero así se pierde el sentido. La palabra traducida como es osei en el griego, lo cual significa aproximarse, pero no habiendo todavía alcanzado el punto o el número. Es una declaración matemáticamente precisa que nos permite señalar con exactitud no solo el año, sino el día mismo del comienzo del ministerio de Yeshua. Su ministerio comenzó en el día de su inmersión, el 16 de febrero del año 27 de la Era Común.
Desde su inmersión en el Jordán hasta que él sumerge a sus seguidores con el Espíritu Santo en el día de Shavuot, Pentecostés, serán exactamente 70 semanas. Se habrán completado, para ser precisos, 490 días. Esta es la segunda capa profética de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Yeshua nació el 15 de Tishri del año 3 AEC. Es ahora el invierno del 27 de la era común. Y Yeshua está en el medio de su 29º año. Él se está acercando, pero todavía no ha llegado al comienzo de su 30º año. Aunque Mateo, Marcos y Lucas narran estos acontecimientos, ninguno de ellos estuvo presente en la inmersión de Yeshua, ni en su ayuno de 40 días, ni en su tentación en el desierto. Yohanan fue testigo presencial de las señales durante la inmersión de Yeshua, y lo que informó a los autores de los evangelios continuó repitiendo hasta el día de su ejecución. Y es de que cuando Yeshua emergió del agua, el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma, se posó sobre Yeshua y permaneció. Y yo escuché una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Esta era la señal. Este era el momento que Yohanan había anticipado cada día que sumergía a miles en el valle del Mar Muerto. Jehová le había dado órdenes específicas de llamar al pueblo al arrepentimiento y hacer mikve en el Jordán. Se le dijo: sobre aquel que veas el Espíritu descender y permanecer, ese es el indicado. El bautismo de Yeshua da inicio a una cadena ininterrumpida de eventos que sigue a Yeshua durante 70 semanas o 490 días. Y no hay nada que adivinar. Habiendo vivido en Israel por los últimos 20 años, sé cuánto tiempo se tarda en viajar de un punto hacia otro. Muchos de los antiguos caminos romanos que conectan los pueblos de Galilea son transitados hasta el día de hoy. ¿Saben? Hay más cosas aquí de las que se ven a simple vista. Hay cientos de horas invertidas detrás de cámaras en el guión, el rodaje, la edición, el maquillaje y la iluminación. Cada episodio de los evangelios cronológicos llega a todo el mundo con el verdadero evangelio del reino que Yeshua, Jesús, enseñó. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Una historia que está cambiando vidas alrededor del mundo. Los evangelios cronológicos está siendo visto en varios continentes todos los días de la semana. Pero nada de esto sucede sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Esta es su oportunidad para dejar un legado que cambiará la eternidad de miles de personas alrededor del mundo. Acompáñenme y hágase un patrocinador de los evangelios cronológicos. El Apocalipsis. Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, donde fue tentado por Satán. Durante esos 40 días no comió nada. Pasados los 40 días, tuvo hambre. El bautismo de Yeshua da inicio a una cadena ininterrumpida de eventos que sigue a Yeshua durante 70 semanas o 490 días. Y no hay nada que adivinar. Habiendo vivido en Israel por los últimos 20 años, sé cuánto tiempo se tarda en viajar de un punto hacia otro. Muchos de los antiguos caminos romanos que conectan los pueblos de Galilea son transitados hasta el día de hoy. En esta serie seguiremos el ministerio de Yeshua tal como fue detallado por los 4 autores del Evangelio, pues cada uno trae a luz detalles específicos y facetas fascinantes de su vida y ministerio. La cronología del Evangelio hasta ahora. Yeshua se sumerge en el Jordán en Beit Abará y de inmediato es llevado al desierto donde ayuna por 40 días y noches.
Ahora es el día 41. Tiene hambre. Y el adversario, o Hasatán en hebreo, viene a tentarlo. Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Jehová. Continuando en este diálogo, Mateo y Marcos dicen, escrito está, mientras Lucas dice, dicho está. El hecho es que Dios lo habló y luego fue escrito por Moisés en la Torá. Ambas declaraciones son verdaderas y mutuamente inclusivas. Esta primera tentación es un punto primordial en cada una de las tentaciones. La misión primaria de Yeshua, como el profeta al cual debemos escuchar y obedecer, es que él solo habla lo que él escucha y ve desde el cielo. Como lo dice en Deuteronomio, capítulo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas cualquiera que no oyere, que no shema, que no escuche y obedezca mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mejor dicho, hará una investigación diligente y juzgará apropiadamente. Pero el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ese profeta morirá. Yeshua podría haber convertido esa piedra en pan, pero él no recibió palabra del cielo de hacerlo. El profeta no puede presumir de hablar una palabra o actuar según sus propios deseos. Él debe solo hacer la voluntad de su Padre. Si Yeshua presume ordenar un milagro que el Padre no le ha ordenado hacer, él mismo se descalifica como el profeta y morirá. La tentación de Hasatán puede apelar al instinto de conservación, pero no constituye la voluntad del Padre. Por eso Yeshua respondió, está escrito. Pero si uno no sabe lo que está escrito en la Torá, no podrá tener ni idea de la naturaleza o del significado de las tentaciones. Hasatán, llevando a Yeshua a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Hasatán afirmaba que toda la autoridad, la gloria y las riquezas de los reinos del mundo habían sido entregados en su mano, y que él tenía la autoridad de darla a cualquiera que se arrodillara ante él. Yeshua nunca desafió su jurisdicción o autoridad, pero rechazó la oferta rotundamente. A Adán se le dio originalmente la autoridad sobre el planeta, y se le encomendó que lo subyugara y reinara sobre él. Pero en su desobediencia, Adán transfirió su dominio a las manos de Hasatán, el cual ahora lo retiene hasta que sea legalmente despojado de él. Incluso Shaul, el apóstol Pablo, reconociendo su autoridad, se refirió a Hasatán como el Dios de esta era, el cual ha cegado los ojos de los que no creen y obedecen las palabras del profeta. Yeshua, respondiendo, le dijo, vete de mí, Hasatán, porque escrito está, a Jehová tu Dios adorarás, y a él solo servirás. En el capítulo 5 de Apocalipsis, el título de propiedad de la tierra aparece trágicamente sellado. No hay esperanza. Todo está perdido. Juan llora inconsolablemente. Luego, el Cordero resucitado es introducido y los 4 seres vivientes caen en sus rostros ante él. Es ahora Yeshua, quien ha vencido la muerte, el que tiene la autoridad para romper los sellos de la autoridad legal de Satanás y reinar sobre la tierra. Lo que ocurre en la tierra cuando Yeshua rompe los sellos es el tema del libro de Apocalipsis. Luego, Hasatán llevó a Yeshua a Jerusalén y lo puso sobre un pináculo del templo, y le dijo,
Si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Yeshua respondiéndole, le dijo, no pondrás a Jehová, tu Dios, a prueba. Hay pruebas por las cuales Dios nos pone para probar nuestro carácter, pero nosotros nunca debemos poner a Dios a prueba. Nunca debemos blasfemar o insultar al Altísimo, insinuando que Él tiene malas intenciones, o esperando que Él nos pruebe algo a nosotros. Dios es amor, y se ha dado a conocer a través de su palabra escrita y su palabra viva. Nadie conoce realmente al Padre excepto el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando Hasatán concluyó toda su tentación, dejó a Yeshua por un tiempo. Este programa, que esperamos haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.